Estamos en directo, son las 9 en punto de la mañana. Buenos días a todos. Iniciamos este nuevo programa de Diálogos OECA, evento televisivo del Observatorio Empresarial para la Consecución de la Agenda 2030, aquí en SEA Televisión. Como todos saben, OECA es un observatorio que ha nacido en el seno de la Confederación de Empresarios de Andalucía, impulsado por su presidente, por Javier González de Lara, y con la colaboración de Unicaja Banco. Muchas gracias a Unicaja Banco. Hoy vamos a hablar de Afganistán. Que todos sabéis que tras la retirada de Estados Unidos y de las fuerzas internacionales y tras la evacuación de miles de civiles, un rescate marcado por el atentado del ISIS, allí en el aeropuerto de Kabul, que dejó al menos 183 muertos y 120 heridos, provocó una situación muy dramática. Que se ha acentuado con la formación del gobierno talibán. Un drama para 38 millones de personas que se quedan allí y en especial un drama para las mujeres y para la infancia. Es el título del programa de hoy: Afganistán, esperanza, acogida y humanidad. No olvidemos que el Objetivo de Desarrollo Sostenible, el ODS 16, es promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Quizás todo lo contrario de lo que estamos viendo hoy en aquella zona del planeta. Y para este propósito dialogaremos con Tíscar Espigares, responsable de la comunidad de Sant'Egidio, aquí en España. Tíscar Espigares es doctora de Ciencias por la Universidad Autónoma de Madrid, es profesor titular de la Facultad de Biología, Ciencias Ambientales y Química de la Universidad de Alcalá, y su departamento es el de Ciencias de la Vida. Muy bonito el título de este departamento. Muy buenos días, Tíscar. Un honor verdaderamente tenerte aquí entre nosotros. Buenos días, muchas gracias. También para mí es un placer estar con vosotros esta mañana. Gracias. Como siempre, también tenemos en este diálogo, nos va a acompañar, como es habitual en otras ocasiones, Enrique Lleves, que como todos sabéis es el director del Instituto de Estudios de Naciones Unidas y coordinador oficial también de la ONU en España del 75 aniversario de Naciones Unidas. Como todos sabéis, Lleves tiene una gran experiencia como periodista, ha sido enviado especial en muchísimas naciones en el mundo, enviado de la cadena BBC y de Reuters Televisión, también en la capital británica, y ha sido también responsable de toda la comunicación en la FAO y portavoz de la presidencia de la Asamblea General de Naciones Unidas. Buenos días, Enrique. Muchísimas gracias, como siempre, por tu presencia y por tu aportación. Gracias. Buenos días, Manuel. Muchas gracias, como siempre, por la invitación y buenos días, Tíscar. Encantado de compartir y escucharte. Bien, como todos sabéis, quiero que las preguntas que tengáis, que queráis hacer a nuestros invitados, la hagáis a través del chat que después trataremos de responder el mayor número de preguntas que nos hagáis llegar. Bien, entramos en materia. La misión de la OTAN en Afganistán se desmoronó apenas en 11 días, con la retirada, como ya sabemos y como he dicho antes, de las tropas de Estados Unidos y las tropas europeas. Parece, y eso es lo que se comenta, que de poco sirvieron los 20 años de presencia de Occidente allí en Afganistán. La población afgana de 38 millones de personas corre el riesgo de verse sumida en una pobreza prácticamente generalizada. En la actualidad, el 72% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, con menos de $1 al día, y cada vez parece que la situación va empeorando.
Y esta tasa podría aumentar, como he dicho, hasta el 97% a mediados del próximo año. Además, ha perdido lo más esencial que un ser humano puede perder, y que es la libertad. En este caso, los que más están sufriendo esta situación son las mujeres y los niños y la infancia. Desgraciadamente, Tisca, Enrique, ya no es portada de los medios de comunicación la situación de Afganistán, de este drama. Y yo os pediría de iniciar este diálogo dando una opinión general sobre la situación, sobre vuestra visión de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que ha sucedido y qué es lo que está sucediendo en Afganistán. Tisca, cuando quieras. Muy bien, pues buenos días de nuevo a ti, Manuel, a Enrique y, bueno, y a todos los que nos escuchan. Y efectivamente, yo creo que has hecho una presentación de lo que ocurre en Afganistán, sobre todo cuando has dicho, ¿no? Ya no se habla de Afganistán. Es verdad que en los periódicos, en los telediarios, pues ahora, en fin, ahora tenemos imágenes del volcán de La Palma, pero bueno, si no fuera el volcán sería otra cosa, ¿no? Las noticias parece que la fidelidad a situaciones, sobre todo a situaciones difíciles, a situaciones de sufrimiento, ¿no? Como hemos visto a finales de agosto, ¿no? Las imágenes del aeropuerto de Kabul, la angustia de las personas con tal de salir del país. Hay como una incapacidad, ¿no? De ser fieles, ¿no? De mantener durante tiempo, ¿no? La atención, la preocupación por estas situaciones. Pero Afganistán está ahí, aunque no lo veamos, aunque no haya ahora, no ocupe, digamos, las primeras páginas de los telediarios o de los periódicos. Yo creo que si hay, digamos, lo más evidente que se puede decir de la situación de Afganistán, a mí me parece que esta historia reciente de este país demuestra a la perfección la ineficacia absoluta de la guerra como herramienta para resolver los conflictos. Para mí es una de las grandes lecciones, ¿no? Hemos terminado el siglo XX, ¿no? Este siglo que ha conocido 2 guerras mundiales, que ha conocido el horror de la Shoah, que digamos, la humanidad ha descendido a los niveles más bajos que podía imaginarse. Y con el fin de la Guerra Fría, en el año 89, pues parecía que el mundo iba a conocer una estación de paz, una estación finalmente, ¿no? de serenidad, de tranquilidad, de paz mundial, ¿no? Y sin embargo, lejos de producirse esto, lo que hemos visto es que el siglo XXI comenzó con los atentados a las Torres Gemelas y a Washington en Estados Unidos. Y esto ha desencadenado todo un rosario de guerras que se han comenzado en nombre de la lucha contra el terrorismo. Y Afganistán es precisamente uno de los últimos episodios de esta cadena de guerras, ¿no? Y lo que hemos visto ha sido, pues eso, el fracaso absoluto de la guerra como herramienta para resolver ningún conflicto. Ya lo dice el Papa también Francisco, ¿no? en la encíclica Fratelli Tutti, ¿no? que lejos de arreglar nada, la guerra lo que produce es empeora las situaciones, ¿no? Podemos decir que la guerra contra el terrorismo lo que ha producido es más guerra y más terrorismo, ¿no? Por tanto, para mí esta es la mayor lección. En Afganistán, tú hablabas al principio muy bien de cuál es la situación, ¿no? De pobreza, de la absolutamente carencia, ¿no? de los derechos humanos, sobre todo de la infancia y de las mujeres, ¿no? Yo pienso que, y como comunidad de San Egidio, pensamos que hay que actuar decididamente. En primer lugar, no se puede abandonar el país, hay que continuar la presencia humanitaria allí. Y por otra parte, han de abrirse, ¿no? Vías seguras para que la gente pueda salir del país, ¿no? Hay que abrir corredores humanitarios, pero no solamente podemos pensar en los afganos que están tratando de salir de Afganistán, cuyas vidas corren peligro. Yo creo que también tenemos que pensar, y creo que esto a veces se olvida, en cuántos afganos están ya en territorio europeo. Afganos que se encuentran en campos de refugiados, por ejemplo, en Grecia, ¿no? En los 11 campos de refugiados que están en el país. Nosotros conocemos muy bien, por ejemplo, el caso de los refugiados que están perdón, en la isla de Lesbos, ¿no? En el campo de refugiados de Karatepe, que es el que ha sustituido al de Moria, que se incendió el año pasado, en septiembre del año pasado. Allí
viven desde hace años un montón de refugiados afganos que no tienen algunos ni siquiera el derecho a solicitar el asilo político, porque han llegado desde Grecia. Se supone que Grecia es un país seguro, y con esta teoría de que los que vienen de un tercer país seguro no tienen derecho a solicitar asilo, pues ni siquiera lo pueden hacer. Entonces, están denegando solicitudes de asilo político. Se han expulsado a muchos afganos. O sea, es una contradicción que nos estemos llevando la mano a la cabeza por lo que está pasando en Afganistán y tengamos afganos en nuestro territorio europeo que huyen de aquello y no les estamos dando una salida, están bloqueados en condiciones infrahumanas, ¿no? Yo pienso que esto sería, digamos, uno de los primeros pasos que debería de hacer Europa. Enrique. Totalmente de acuerdo con Tíscar, totalmente de acuerdo. Digamos que la situación de Afganistán, así de forma genérica, tiene dos vertientes. Una es la geopolítica y la otra es la humanitaria, ¿no? El drama humanitario de las personas que están sufriendo esta situación. Lo que hemos aprendido, para empezar, es lo que ya sabíamos. Como decía Tíscar, que no se puede imponer por vía militar ningún tipo de sociedad, de forma de vida. Es decir, la victoria militar no sirve o no es suficiente para poder implantar una serie por la fuerza de situaciones. Entonces, esto, pero ya lo habíamos visto en Libia, digo por la historia reciente, lo habíamos visto en Irak. Entonces dice, bueno, es que somos tontos. A lo mejor no somos tontos, a lo mejor es que hay algunos que son muy listos. Es decir, porque aquí toda esta situación, quien ha beneficiado, a los únicos que ha beneficiado, ha sido al lobby armamentístico que ha visto creo que son 2.000 millones de dólares de ayuda. Esos son los que han recibido esos fondos. Es increíble, como tú decías al principio, que tras 20 años de ayuda, entre comillas, humanitaria en Afganistán, haya el 72% de la población viviendo en el umbral de la pobreza. Eso no le podemos echar la culpa a los talibanes. Eso ha sido 20 años de un gobierno apoyado por Occidente y sobre todo por Estados Unidos. Es decir, entonces, esa es, digamos, la primera lectura. Yo no sé si hemos aprendido o no hemos aprendido o somos tontos, pero repito, yo creo que hay algunos que son muy listos en este operativo. En segundo lugar, también desde el punto de vista político, estoy hablando, luego entraremos en la parte humanitaria, la lectura es brutal de fracaso de la cooperación de Estados Unidos con el resto de los países occidentales. Sí. En todos los sentidos, en todos los sentidos. Estados Unidos decide marcharse después de 20 años sin consultar con sus aliados de la OTAN, sin consultar con el gobierno afgano, firman un acuerdo que fue la administración Trump con el gobierno en Qatar, no con el gobierno, con los dirigentes talibanes, sin contar con nadie, sin contarle nada a nadie, que han tenido que salir corriendo. Hay que recordar que cuando se entra militarmente en Afganistán hace 20 años, después de las Torres Gemelas, es en virtud de la OTAN, del artículo 5 de la Carta Fundacional de los Estados miembros de la OTAN, por el cual los firmantes del tratado acuden en ayuda de un país que ha sido atacado, como Estados Unidos, según cómo se puso la narrativa en ese momento. Y cuando se sale, Estados Unidos ha tomado todas las decisiones unilaterales, sea Trump, la administración Trump, sea la administración Biden. Entonces, quiero decir, esto es una lección también de geopolítica para Europa, para tener en cuenta el futuro de en qué situaciones nos hemos encontrado como países. Claro, que todo eso es nada comparado con el drama que se está viviendo a nivel humanitario cuando ponemos nombres y apellidos a las personas. Entonces, en ese sentido, se repite la historia. La historia es que ahora, con los platos rotos, tienen que entrar
las ONGs, grupos como Sant'Egidio, que está haciendo un trabajo excelente, Naciones Unidas, las acciones humanitarias de Naciones Unidas, a recoger los platos rotos en una situación muy complicada desde el punto de vista de seguridad, porque lo primero que han dicho la gran mayoría de gente que está trabajando allí es que no se van del país. En una situación realmente dura de trabajo, porque el objetivo siempre ha sido ayudar a los ciudadanos afganos. Y por supuesto, y ya con esto termino, en especial el tema de la situación de las mujeres y de las niñas, ¿no? Que hemos visto que eso es uno de los temas más evidentes del cambio de régimen. No tanto la situación socioeconómica, porque la situación económica realmente no es que haya mejorado mucho tras 20 años de invasión militar, pero sí algunos aspectos como el tema de la participación política y sobre todo de la situación de las mujeres y las niñas. Es decir, esta es la situación en la que nos encontramos para entrar desde el punto de vista humanitario o trabajar. Sí, Fiscar, Sant'Egidio trabaja desde hace años por la paz, para protegerla allí donde está en peligro, amenazada, para ayudar a reconstruirla, facilitando el diálogo. Pero allí donde el diálogo se ha perdido, evidentemente, porque hace falta para reconstruirla. Pero háblanos de cuál es la misión, qué es lo que es exactamente Sant'Egidio. Bien, pues Sant'Egidio es hoy en día una familia de comunidades presente en más de 70 países del mundo. Y Sant'Egidio nace en Roma en el año 68, con lo cual ya son unos años que nos hablan de, pues eso, de una efervescencia, de un mundo con grandes deseos de paz, fundamentalmente lo que era el mundo de los jóvenes. También desde el punto de vista de la Iglesia, el gran acontecimiento del Concilio Vaticano II. Sant'Egidio es un fruto del Concilio Vaticano II, que lo que hace quiere ser evangelio encarnado y a partir de ahí cambiar el mundo, ¿no? Cambiar el mundo a partir de la amistad, de la preocupación por los más vulnerables, por los últimos, por los pobres, ¿no? Una amistad y una cercanía y una solidaridad. Hablas de Sant'Egidio como organización que trabaja por la paz, ¿no? Es verdad. Nosotros, bueno, empezamos, como ya te digo, pues viviendo una solidaridad concreta con los más pobres, ¿no? Que serían pues, los niños de los barrios, de las periferias de las grandes ciudades, que viven, digamos, en la escuela de la violencia, que son las personas sin hogar, que son los ancianos descartados, que son los presos en tantas cárceles de muchos países del mundo donde no tienen ni siquiera la posibilidad de comer, si no hay quien les lleve el alimento, que son los refugiados, los migrantes. En fin, la pobreza tiene muchísimos rostros, ¿no? Y diría que cada persona, cada hombre, cada mujer tiene un rostro diferente, ¿no? No se puede hablar de perfiles. Pero también está el trabajo por la paz, ¿no? El trabajo por la paz surgió a finales de los 80, fundamentalmente a partir de la historia de Mozambique, ¿no? Porque efectivamente llegaron a nuestra vida pues, la historia de... Nosotros teníamos comunidades en Mozambique y algunos hermanos nuestros pues, murieron a causa de la guerra, ¿no? Lo que se llaman daños colaterales, ¿no? Entonces, bueno, nos pusimos la pregunta de si no podíamos hacer algo, ¿no? Más allá de enviar ayuda humanitaria, y bueno, pues ahí empezó la aventura por la paz, ¿no? Entonces, Sant'Egidio, pues bueno, se ha visto implicada en numerosos procesos de pacificación, pero no es que haya cambiado de ruta, ¿no? El servicio a los más pobres, la solidaridad con los más pobres concretos en las ciudades, allá donde estamos, continúa. De hecho, yo diría que el trabajo por la paz es de alguna manera un profundizar más en el trabajo contra la lucha de la pobreza, porque si hay una auténticas fábricas de pobreza en el mundo, estas son las guerras, ¿no? Por eso hay que poner también, trabajar por la paz es trabajar por los pobres. Que tú conociste, en el periodo que estuviste trabajando para la FAO, conociste a la comunidad de Sant'Egidio ahí en Roma, creo, ¿no?
Sí, la he conocido en Roma, la comunidad de San Egidio, pero no solo en Roma. Yo he visto el trabajo que han hecho, por ejemplo, en Mozambique, que hacía Tisca referencia, y en muchos otros países, como Congo, por ejemplo. Ahí vivimos también una situación de intermediación. Yo quería añadir a lo que dice Tiscar, que ya no lo va a decir, pero lo digo yo, que la comunidad de San Egidio, para mí es especialista en esa diplomacia silenciosa y nada pretenciosa, fuera de los focos mediáticos y sin capitalizar políticamente, ¿no? Entonces, ese es precisamente el tipo de acciones que son eficientes y eficaces y que se necesitan. El trabajo que han hecho de forma muy silenciosa, muy callada, de tratar de conectar las distintas facciones en los distintos países, sobre todo en África, pero no solo en África, también en otros países, es realmente muy loable y están haciendo un trabajo espectacular. Repito, poco conocido, muy poco conocido, pero probablemente fruto precisamente de esa enfoque muy humilde, nada pretencioso, pero muy eficaz. Tiscal, ¿por qué no nos das algunas pinceladas para que los telespectadores lo puedan conocer mejor? Este diálogo que se produjo y que produjo tantos frutos en 1992, después con la guerra civil de Mozambique. Danos alguna pincelada para conocer mejor qué fue esto. Sí, bueno, la guerra en Mozambique, la guerra civil comienza en el año 76, después de la independencia de Portugal. De alguna manera, la guerra en Mozambique pues, era la versión en caliente de la Guerra Fría que estaba produciéndose en el norte del mundo. Allí la guerra no era fría y la guerra produjo más de 1 millón de muertos, varios millones de desplazados. Y esta guerra, pues como he dicho antes, nos tocó en primera persona porque también algunos hermanos nuestros murieron. Entonces nos pusimos la pregunta, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Pues empezamos a enviar ayuda humanitaria, pero te das cuenta de que enviar ayuda humanitaria en el fondo es como querer frenar una hemorragia con tiritas. Lo importante era cicatrizar esa herida y había que pacificar ese país. Entonces eso lo hicimos pues se reunieron en Roma durante 2 años pues las dos facciones que estaban enfrentadas, que entonces era la Renamo y el Frelimo, a través de algunos contactos que teníamos allí en el país, como por ejemplo Monseñor Jaime González, era el obispo de Beira, una persona muy importante en este proceso de paz, ¿no? Que nos permitió conocer, digamos, a los interlocutores, ¿no? de estos grupos enfrentados. Y las negociaciones duraron 2 años, o sea, fueron largas, pero como decía antes Enrique, ¿no? Él hablaba de que, bueno, de que es una labor callada y es una labor eficaz. Yo pienso que la eficacia de la labor de San Egidio, que no somos diplomáticos, aquí cada uno tiene su trabajo, hay profesores y médicos, en fin, no somos expertos de la diplomacia. Queremos ser expertos en humanidad, como decía ya el Papa Pablo VI, ¿no? Esto es diferente. Y entonces yo creo que la gente lo que ve en nosotros es que hay una confianza porque nuestro único interés, no tenemos la intención, como decía antes Enrique, de capitalizar políticamente nada. Nuestro único interés es la paz y es el bienestar de las personas. Entonces, de esa manera, poniendo en práctica la diplomacia, que si se puede llamar así, que Juan XXIII decía, ¿no? De poner dejar de lado lo que nos divide, pero poner en el centro lo que nos une. De esta manera se consiguió reunir en Roma a los representantes de la Renamo y de la Frelimo, que se estaban matando, ¿no? en el país, y hacerles comprender que ellos eran hermanos que vivían en una casa común que se llamaba Mozambique. Y de esta manera, después de 2 años, se consiguió pues, que estos hombres, que eran hombres de la violencia, que es un poco el éxito, ¿no? de este proceso de paz, como tantos otros, ¿no? Convertir guerrilleros, gente, digamos, que vive la fuerza de las armas, en hombres de palabra, convertirlos en políticos. Es de alguna manera lo que la profecía de Isaías, ¿no? Cuando dice que las espadas se tienen que convertir en arados y que las lanzas en podaderas, convertir instrumentos de guerra en instrumentos de paz y de trabajo, pues eso es convertir hombres y mujeres de guerra, acostumbrados a las armas, a la fuerza de la violencia, a que crean en la fuerza de la palabra. Y esto es lo que se hizo posible en Mozambique, una paz que ha durado mucho tiempo. Ahora, por desgracia, en el norte de Mozambique, en la zona de Cabo Delgado, sabemos que hay grupos yihadistas que están produciendo mucha
mucho conflicto, pero esta paz ha sido duradera y estable precisamente por eso, ¿no? Porque quienes la han tejido, quienes han mediado, digamos, en este proceso, no tenían más interés que el de la paz. Enrique, te hago una pregunta difícil. ¿Es siempre posible el diálogo? Tú, desde tu visión de Naciones Unidas, ¿es siempre posible el diálogo para llevar la paz en ciertos conflictos, por ejemplo en Afganistán con los talibanes? Hombre, el diálogo siempre es posible, si las partes lo quieren. Esto es fundamental. Y tú haces referencia a Afganistán. En Afganistán se ha estado hablando con los talibanes desde hace mucho tiempo. Claro, cuando hablamos de los talibanes hay distintas facciones, distintos grupos, etcétera. Pero el diálogo siempre es posible. Los mediadores es la parte normalmente más dificultosa, que son los que hacen que se sienten las dos partes, que dejen aparte una serie de reticencias, de problemas graves y duros de enfrentamiento. Yo he presenciado algunas conversaciones muy interesantes en la sede de San Egidio, ahí en el Trastevere en Roma, donde con agencias de Naciones Unidas y algunos grupos guerrilleros, por ejemplo. El diálogo es siempre posible, siempre que se quiera dialogar. La dificultad es esta intermediación que, como decía con anterioridad, bueno, los diplomáticos profesionales muchas veces no pueden, por cuestiones políticas y de imagen, darle publicidad a según qué actividades, a otras prefieren darle mucha más visibilidad de la que probablemente se merecerían y en muchos casos intermediarios, como en este caso la comunidad de San Egidio, que se ha especializado mucho en esta serie de temáticas, son muy útiles porque no son parte de ninguno de los conflictos, ¿no? Tisca, desde hace tiempo venimos escuchando hablar de unos proyectos que tenéis puesto en marcha en muchas partes del mundo y que son los corredores humanitarios. Parece que es un modelo de integración, de acogida que es muy particular. ¿Nos podrías hablar un poco de estos corredores humanitarios? Sí, con mucho gusto. Los corredores humanitarios son un proyecto impulsado por la comunidad de San Egidio, pero en colaboración con las iglesias evangélicas, en Italia también con la Conferencia Episcopal Italiana y con Cáritas, que lo que permiten es que personas que se encuentran en campos de refugiados, por ejemplo en Líbano o en Etiopía, en otras partes del mundo, puedan llegar a Europa de manera legal y de manera segura. Es un proyecto totalmente autofinanciado, ¿de acuerdo? No tiene ningún coste para los gobiernos. Y lo que pretende es evitar esos viajes tan peligrosos donde tantas personas mueren la vida en pateras, a través del Mediterráneo. Impedir también la explotación de estas personas por parte de los traficantes humanos y, como digo, promocionar, ¿no? Favorecer la llegada sobre todo de personas que tienen algún tipo de vulnerabilidad, por ejemplo, familias con niños pequeños, enfermos, ancianos, ¿no? Y que puedan llegar a Europa y poder presentar la solicitud de asilo de manera, insisto, legal y segura. Los corredores se aprobaron en el año 2015 en Italia. Posteriormente, otros países europeos han abierto también estos corredores. Es el caso de Francia, es el caso de Bélgica, es el caso también de Andorra. Y ya a través de esta vía han llegado casi 4.000 personas a Europa. Son un modelo con éxito, que combina la acogida con la integración, ¿no? Y además de patrocinio privado, o sea, como decía, no hay coste ninguno para los gobiernos, ¿no? De hecho, los corredores humanitarios nacen, digamos, habiendo estudiado bien la legislación europea, descubriendo que los países tienen la competencia para emitir visados humanitarios que permitan la entrada en estos países de personas con algún, digamos, que manifiesten algún tipo de vulnerabilidad.
Y hay que decir que es un modelo que ya no es una experiencia piloto, a ver qué va a pasar, ya son 4.000 las personas que han llegado a Europa y que han sido acogidas, y que no solamente acogidas, sino integradas. A las personas no se las abandona, no hay unos plazos, ¿no?, que tengan que cumplirse. Al cabo de 1 año o 2 años ya se te da el asilo político, porque por desgracia lo vemos, ¿no?, también en España. Hay muchas personas que tienen el estatuto de refugiado político, pero están en la calle porque no tienen medios, ¿no? Los corredores humanitarios garantizan la integración hasta que las familias son completamente autónomas, favoreciendo pues, primero el aprendizaje del idioma, la competencia laboral y acompañando, ¿no?, a estas personas. Por tanto, son un modelo que permite, digamos, el afrontar, ¿no?, el gran desafío de las migraciones de una manera totalmente exitosa. Enrique, se ha oído hablar también mucho de corredores humanitarios con Naciones Unidas, en los telediarios también, pero tengo la impresión de que estos corredores corredores humanitarios para poder llevar alimentos y medicamentos a determinados sitios son distintos de estos corredores humanitarios de lo que hablaba Tiscar. Bueno, son distintos en el sentido de la gestión. Es decir, cuando hay una situación conflictiva, bélica, etcétera, toda la gente que trabaja en ayuda humanitaria trata de ayudar a las poblaciones más vulnerables, ¿no? Y en muchos de estos casos es hacer estos corredores humanitarios para sacarlos de las zonas de conflicto y hablando con las partes en litigio para que les dejen. Naciones Unidas tiene también mucha experiencia en este sentido, como muchos otros de los actores. Entiendo que en el caso que nos mencionaba Tiscar es un programa en sí mismo, es que desde que sale una persona de un sitio se garantiza hasta el país donde llega y su integración, etcétera, etcétera. Los corredores humanitarios son de muy distinto tipo. Yo he visto, por ejemplo, en Líbano estos corredores humanitarios para sacar refugiados palestinos, por ejemplo, ¿no? Pues simplemente era sacarlos de la zona donde estaban totalmente rodeados por fuerzas militares y tienes que hacer un acuerdo entre las partes, ¿no? Normalmente, repito, son para los sectores más vulnerables, las familias, los niños, las mujeres, los ancianos, y en eso a veces se ponen de acuerdo las partes. Es, como decía, repito, Tiscar al principio, ella hacía referencia son tiritas a una situación que es muy compleja, pero que esas tiritas ayudan a mucha gente. Es decir, está siempre la discusión, ¿no? ¿Vamos a solucionar el conflicto global con estas cosas? Pues no, pero vamos a aliviar la vida de mucha gente que tiene nombre y apellido. Y eso es fundamental, ¿no? Íscar, en este trabajo de los corredores humanitarios, me imagino que hay todo un trabajo preparatorio, porque claro, el país de acogida tiene que dar el permiso para que puedan llegar estas personas y después me imagino que también habrá comunidades que tienen que estar preparadas para acogerlos. ¿Cómo se realiza todo este proceso concretamente? Sí, nosotros lo primero que hacemos es que tenemos ya personas que están viviendo, algunas llevan años viviendo en Líbano, donde entramos en los campos de refugiados y conocemos a estas personas, o también en los campos de refugiados, he hablado antes de Lesbos, ¿no?, el campo de refugiados de Kara Tepe. Entonces nosotros identificamos a estas personas, les hacemos la propuesta de estos corredores humanitarios. Evidentemente, luego hay un proceso que se tiene que llevar a cabo por parte de los gobiernos, que es analizar esos expedientes y efectivamente verificar que estas personas pues, cumplen las condiciones para poder recibir un visado humanitario. Cuando llegan estas personas al país receptor, sea Italia, sea Francia, sea Bélgica, Andorra, el que sea, ya se ha preparado, digamos, la comunidad, digamos, quiénes son los que lo van a acoger, porque sabemos perfectamente quiénes son estas personas, qué necesidades tienen, si hay algún niño pequeño o algún anciano que requiere de alguna intervención quirúrgica, por ejemplo, ¿no? Sabemos las necesidades, sabemos las situaciones, sabemos quiénes son esas personas y van a ser acogidas por diferentes grupos. A veces son pues, parroquias o familias o algunas congregaciones religiosas, o sea, la sociedad civil. Esto es patrocinio comunitario. Y estas organizaciones de muy diferente tipo
garantizan la integración de estas personas, pues ayudándoles en todos los pasos, ¿no?, que tienen que dar desde que llegan. Imagínate, ¿no?, cuando uno aterriza en un país del que no sabe nada, empezando por la lengua, ¿no?, pues bueno, con esta compañía se garantiza el proceso de la integración, porque al final es lo que tenemos que conseguir, ¿no?, que estas personas acaben integradas y sean autónomas y puedan desempeñar su vida pues normalmente como cualquiera de nosotros. Si me permites, Manuel, no quería añadir a ese tema el tema de los refugiados y de la migración, donde hay tanto miedo, digamos, o por decirlo de alguna forma, en Europa a estas invasiones de refugiados, como en el caso de Afganistán, donde yo creo que hay mucha demagogia. Es decir, la experiencia nos ha demostrado que en la gran mayoría de los casos los refugiados van a los países vecinos. ¿Por qué? Pues por una situación muy lógica. La gente que se marcha de su país por una situación no piensa en no volver nunca, piensan en volver a su país, a su patria, a su familia, a su pueblo. Y normalmente también por cuestiones puramente geográficas, la gran mayoría se refugia en los países vecinos. En el caso ahora concreto de Afganistán, es Pakistán, el país que está recibiendo un mayor influjo. Algunos de estos están siendo de alguna forma canalizados por las organizaciones humanitarias a algunos países distintos, entre ellos los europeos, pero el goteo, si tú miras las cifras globales, es mínimo. Y eso que en Afganistán se ha producido un fenómeno que se produce pocas veces, donde la opinión pública en general está muy sensibilizada y hay mucha gente, por ejemplo, en el caso de España, que España es un país muy solidario, hay que decirlo, que están dispuestos a abrir sus puertas, sus ventanas, todo lo que haga falta para acoger a estos refugiados. Incluso por parte de muchas administraciones locales hay una gran sensibilidad. Sin embargo, el flujo de refugiados afganos que llega a nuestro país, yo ahora no tengo las cifras en la mano, pero es mínimo. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que hay que tener mucho cuidado, sobre todo desde el punto de vista de los medios de comunicación, de no parecer que ahora resulta que es que vamos a tener aquí millones de afganos en nuestro país, porque no es el caso. Afganistán está muy lejos y la situación política y logística nos ha enseñado que no es así. Parece que estamos viviendo una etapa de grandes movimientos globales. Basta ver también porque conflictos bélicos los hay en muchas partes del mundo, hay 20 y tantos conflictos bélicos que están declarados en este momento, hay gente que huye también por temas de hambre y hay un goteo también, por ejemplo, que nosotros tenemos, que estamos viviendo muy de cerca en el Mediterráneo con todo el tema de las pateras. ¿Cómo veis? ¿Cómo veis ese problema, ese drama, sobre todo por estas personas que viven desesperadas y que tienen que encontrar una salida a la situación de hambre o de conflicto bélico o de persecución por otro motivo? Sí, yo creo que tú lo has dicho, la palabra es drama. La realidad de los refugiados, de los migrantes, de esta gente que huye de sus casas, la gente no huye por capricho. Es un drama de la humanidad, es un drama que está provocado por guerras, está provocado por la miseria. O sea, la gente, el que se mete en una patera, se embarca en esta frágil barca, ¿no?, en medio del mar con su hijo, no lo hace por capricho, pone en riesgo la vida de sus hijos porque en su casa está en llamas. Es que lo hemos visto, a veces hay imágenes, ¿no?, de edificios en llamas, la gente se tira por la ventana, porque es que detrás está el fuego, nadie huye por capricho. Está el derecho a emigrar y también debería de estar el derecho a no emigrar. El derecho a no emigrar significa que se pueda vivir, que se pueda tener un futuro en los países donde uno ha nacido, ¿no?, y donde uno quiere crecer. Y es verdad lo que decía Enrique antes, ¿no?, de este efecto, ¿no?, de los medios de comunicación. Hay que tener cuidado, ¿no?, porque se habla con mucha facilidad de invasión y la gente esto le produce miedo. Seamos honestos y objetivos con las cifras. O sea, los solicitantes de asilo a nivel de la Unión Europea, que no estoy hablando solo de España, estoy hablando a nivel de toda la Unión Europea, en el año 2020 ha conocido un mínimo, son del orden de 400.000.
Es que es ni un barrio de Madrid, por decir, ¿no? Por favor, pongamos las cosas, dimensionemos las cosas objetivamente con realidad. Es nada. No podemos hablar de invasión y estamos hablando de gente que para ellos es más seguro el mar con todas las olas y con todas las tempestades que la tierra de donde huyen. O sea, es un drama de la humanidad al que nuestra sociedad tiene que dar una respuesta, y una respuesta a la altura de esta Europa de la civilización, esta Europa de los derechos humanos, esta Europa que es un paraíso de riqueza y de bienestar en el contexto del mundo. Estamos en el lugar privilegiado, somos una excepción. Y es nada lo que se nos pide. Yo pienso que hay que poner las cosas en su justa medida. Efectivamente, Enrique, Sí. ¿lo compartes? Sí, sí, por supuesto. No solo lo comparto, sino que forma parte de nuestra vida cotidiana el tratar de defender estas ideas, de defender, si creemos en algo de la Europa de los valores, es precisamente en esto, es en la solidaridad, es en el apoyo a los más débiles y la conciencia de que vivimos en una sociedad muy privilegiada, todos los que vivimos aquí en España. Quería hacer un apunte quizá más político sobre el tema de los refugiados al cual tú hacías referencia. Yo creo que es una buena lección lo que ha ocurrido en Afganistán, aunque repito, ya lo habíamos visto en Irak y lo habíamos visto en Libia recientemente, de cómo no solucionar un conflicto. Y eso de cara a lo que nos afecta más a nosotros, que es el tema de la inmigración ilegal mediterránea de África al sur de Europa, España en concreto, es la política de Europa respecto al Sahel. El Sahel es nuestro Afganistán. Es decir, y si no hemos aprendido que la ayuda militar no es la respuesta adecuada, no hemos aprendido nada, repito. Entonces a veces uno tiene la sensación de si somos muy tontos o hay algunos que son muy listos. Es decir, en el Sahel, por ejemplo, Francia en estos momentos tiene una presencia militar y está invirtiendo desde el punto de vista militar grandes cantidades de recursos y la Unión Europea no mira al Sahel como un lugar donde se puede invertir desde el punto de vista humanitario, de desarrollo. Es decir, no lidiar solo con las crisis, sino invertir en desarrollo humano, en agricultura, en evitar el hambre, la pobreza, que eso es lo que hace que la gente se marche. Nadie, como decía Tiscar, se mete en una patera a jugarse la vida si vive fenomenalmente en su casa. La gente que se marcha porque tiene realmente una necesidad de distintos motivos, que puede ser un conflicto, la pobreza, el hambre, etcétera, etcétera. Entonces, repito, yo creo que una lección que deberíamos de extraer de Afganistán, los europeos, es que tenemos el Sahel ahí, toda esa franja especialmente pobre y vulnerable, donde además se están aplicando los mismos argumentos de luchar contra el terrorismo como se hacía contra Afganistán, porque en efecto el Sahel, al deteriorarse tanto la situación de los estados, cuando los estados no son fuertes y potentes, da lugar a que se puedan refugiar o que puedan actuar grupos totalmente de forma independiente, ¿no? Y lo mismo ocurre con apoyos, con tanta pobreza como hay, es un caldo de cultivo fantástico para que haya gente que decida utilizar las armas para defender un derecho como es el derecho a alimentarse, el derecho a la vida, etcétera, etcétera. Tiscar, hay algo que me llama mucho la atención de vuestro trabajo, y es la importancia que le dais al diálogo interreligioso y al ecumenismo. ¿Por qué le dais tanta importancia y qué estáis haciendo al respecto? Sí, efectivamente. Ante todo, diálogo, ¿no? Como he dicho antes, nosotros creemos que la solución de los conflictos llegará única y exclusivamente por la vía del diálogo y nunca por la vía del enfrentamiento. Es la historia de Mozambique y de tantos otros lugares, ¿no? Que, como antes he mencionado. Ahora bien, la implicación de las religiones, ¿no? El diálogo interreligioso como camino para encontrar la paz es algo que tiene su origen, yo creo,
podríamos decir, como su acontecimiento fundacional de alguna manera, ¿no? Sobre todo en el histórico encuentro que Juan Pablo II promovió en Asís en el año 1986, en octubre de 1986, cuando quiso reunir a los principales líderes de las grandes religiones mundiales en esta ciudad italiana para rezar juntos por la paz. Juntos, no en el sentido de una oración sincretista, sino juntos uno al lado de los otros, ¿no? Porque esto es importante, esto es muy importante, porque en realidad la paz está inscrita en los cromosomas, podríamos decir, de todas las religiones del mundo. De hecho, las tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, cristianismo y en el islam, uno de los nombres de Dios es paz, ¿no? Entonces, es cierto y lo estamos viendo, además de una manera muy dura, cómo las religiones pueden ser también instrumentalizadas, pueden ser utilizadas para bendecir conflictos, para actuar como gasolina que azuce los conflictos. ¿Por qué? Porque tocan las fibras más profundas de las personas, ¿no? Y precisamente por eso la importancia, ¿no?, de que las religiones sean libres de vivir su vocación más profunda, que es la de llamar a la unidad de la familia humana. O sea, las religiones hablan de una unidad, de una familia humana, de un Dios Padre que nos hace a todos hermanos, y por tanto tienen un papel fundamental que desempeñar en este mundo, que es el de justamente trabajar por la paz. Entonces, la comunidad de San Egidio, claro, ya participó en ese primer encuentro histórico que convocó el San Juan Pablo II en Asís en el 86, y pensó que aquel camino había que continuarlo, que aquello no era una obra maestra que se quedaba como algo estupendo, ¿no?, que se produjo, un acontecimiento puntual. No, aquello estaba llamado a hacer historia, aquello era un camino que había que continuar, y todos los años la comunidad de San Egidio ha ido organizando estos encuentros en donde diferentes representantes de diferentes credos, de diferentes religiones, y no solo, sino que también hemos introducido en estos debates, en estos diálogos, al mundo laico de los no creyentes, porque efectivamente los grandes problemas del mundo, el problema de la paz, el problema de la guerra, es un problema que nos atañe a todos, tengamos la religión que tengamos o aunque uno no tenga ninguna religión, ¿no? Entonces, hemos implicado también a personajes, estoy por ejemplo pensando en Bauman, ¿no?, que, bueno, que falleció hace poco, pero que intervino también en sus últimos años de vida en estos encuentros, ¿no? Como escuchando juntos el dolor de los pueblos, el dolor de los hombres y de las mujeres, ¿no?, que viven en situaciones dramáticas en este mundo, juntos podremos encontrar soluciones. Este encuentro pues tuvo lugar en Madrid, por ejemplo, en el año 2019, y este año tendrá lugar en Roma el 7 de octubre próximo, el mes que viene, bueno, dentro de 15 días básicamente, con la presencia del Papa Juan Pablo II, del Patriarca Bartolomé, ¿no? Es creer en la fuerza del diálogo y también en la fuerza de la oración como creyentes, por supuesto, ¿no?, pero sobre todo en la fuerza del diálogo como camino para encontrar soluciones a los conflictos. ¿Tienes algo que añadir? Sí, yo quería comentar que esta es una labor muy importante, porque el diálogo interreligioso tiene que tender a desactivar uno de los elementos que en la actualidad está dividiendo más a la humanidad, que es el tema religioso. Se está instrumentalizando, como decía Tisca, es muy fácil instrumentalizar, y realmente la única fórmula de desactivar ese elemento como motor de conflictos es a través del diálogo de las grandes religiones, sobre todo, y las monoteístas en particular, para que tienen objetivos comunes. En ese sentido, o sea, si estamos viviendo un periodo muy particular de la historia, desde el atentado del 11 de septiembre de hace 20 años, eso ha exacerbado el enfrentamiento entre los musulmanes y Occidente. O sea, esto es un hecho evidente y lo hemos vivido en las distintas guerras que se han hecho. Eso ha hecho que no solo nazcan conflictos, sino que además haya una gran confrontación a nivel global entre los musulmanes en general, hablo en general, y sobre todo la visión occidental, ¿no?, incluida la religión
católica, cristiana, si la pudiésemos definir así de forma muy global. Por eso es muy importante desactivar esa historia. Yo, como experiencia personal, he vivido en Naciones Unidas este cambio del paradigma brutal. Cuando yo trabajaba en Naciones Unidas y era más joven, en todos los países se recibía a Naciones Unidas de una forma fantástica, ¿no? Siempre estabas ayudando al país. El 11 de septiembre cambió eso. Los países árabes empezaron a ver que Naciones Unidas formaba parte de ese conjunto occidental que invadía Irak, que invadía Afganistán, aunque no era así, pero el conflicto religioso azuzó esa visión global y apenas un año después, en Bagdad, por primera vez en la historia de Naciones Unidas, la sede de Naciones Unidas fue bombardeada, sufrió un atentado brutal donde murieron un montón de gente, de funcionarios. Muchos de ellos yo los conocía personalmente. Y ahí fue cuando Ban Ki-moon dijo, Kofi Annan dijo, aquí en Bagdad hemos perdido la inocencia. Y todo eso ha sido azuzado desde el punto de vista subterráneo por ese enfrentamiento cuasi religioso de los musulmanes y el resto del mundo. Digo esto porque ese tipo de diálogo es fundamental para desactivar esa situación que estamos viviendo en los últimos 20 años y que no ha mejorado. Seguimos teniendo esa visión de enfrentamiento. Cuando viene un inmigrante a España, lo primero que pensamos es viene un musulmán, ¿no? y son distintos de nosotros y nos van a imponer sus formas culturales y no se adaptan a nuestra sociedad. Eso es lo que tenemos que desactivar y en ese sentido el trabajo que hacen la comunidad de Sant'Egidio es muy, muy positiva. ¿Estáis notando, por tanto, un avance, Tiscar, en este sentido? ¿Está produciendo frutos este diálogo? Muchos. El diálogo siempre produce frutos, ¿no? Podría hablar a pequeña escala, por ejemplo, en Pakistán, en lugares donde está presente la comunidad de San Egidio, que hay ataques y hay enfrentamientos entre cristianos y musulmanes. Yo he sido testigo, de cómo un imán de una gran mezquita, la mezquita de Lahore, en Pakistán, ante una masa enfervorecida que quería ir a atacar un barrio cristiano, él se ha interpuesto diciendo que no, son nuestros hermanos. O sea, hay muchos frutos, pero pienso también a escala global, o sea, lo estamos viendo, ¿no? El Papa Francisco, este documento firmado en Abu Dhabi en febrero del año 2019 con el gran imán de la Universidad de Al-Azhar en Egipto, ¿no? Este documento por la fraternidad humana está dando frutos, o el encuentro cuando fue el Papa a Irak más recientemente. Y el encuentro con el Ayatollah Ali Sistani, ¿no? Que sería la otra gran rama, ¿no? Del mundo islámico, ¿no? Los chiitas. O sea, se están dando pasos verdaderamente muy, muy importantes, porque hay que liberar a las religiones de esa manipulación, porque es una manipulación a la que se le está sometiendo, ¿no? O sea, yo me acuerdo de una frase que me dijo en uno de estos encuentros un alto representante de la Liga Mundial Islámica, y hablo de un musulmán, que me decía: no hay guerra santa, solo la paz es santa. Me quedo con estas palabras. Y es cierto. El problema es la manipulación, ¿no? Que otros, con otros intereses más oscuros, políticos, y no vamos a continuar, pretenden utilizar la fuerza que tiene de movilización las religiones, pero las religiones son una fuerza de bien, una fuerza de paz, nunca jamás una fuerza de violencia o de conflicto. En este sentido ha dado un gran impulso también el Papa Francisco, con la encíclica Fratelli Tutti, hermanos todos, ¿no? ¿Qué piensas en este sentido? ¿Qué opinas, Tiscar? No, yo pienso que la Fratelli Tutti claramente es la voz de la Iglesia que habla en el mundo globalizado y es para mí la hoja de ruta
para la construcción de este mundo post-COVID que está gestándose, que corre el riesgo de no aprender la lección de que nos salvamos juntos o no nos salvamos. Lo hemos visto con la pandemia, nuestra salud depende de la salud de nuestro vecino. Si nuestro vecino está enfermo, yo puedo caer enferma. Todos estamos en la misma barca, esta frase que tanto se ha repetido, ¿no? Y de alguna manera la fraternidad es como la viga maestra de la construcción de este mundo nuevo, ¿no? Cuando este documento que firmaron Altayev y el Papa Francisco en el 2019 sobre la fraternidad humana, es muy bonito el discurso que hizo el Papa, ¿no? Él hablaba del arca de Noé, ¿no? Como en la época de Noé, ante la destrucción del mundo, pues el Señor le dijo, construye un arca y metes ahí a tu familia y a todas las especies, animales y vegetales, ¿no? De alguna manera, la fraternidad es el arca que tenemos que construir entre todos en este tiempo y entrar como familia humana, como hermanos. O sea, es necesario que nos miremos unos a otros como hermanos, que no seamos indiferentes al dolor de lo que está pasando, porque en el mundo globalizado lo que está pasando al lado de mi casa me afecta igual que lo que está pasando a miles de kilómetros, porque lo veo y en cualquier caso como ser humano me atañe y me interpela, ¿no? Yo pienso que claramente la Fratelli Tutti es un gran documento que tiene que inspirar las acciones políticas, la amistad social que tenemos que construir como Iglesia, pero como para todos los hombres y mujeres de buena voluntad. La Fratelli Tutti no es solo para los católicos, es para toda la humanidad. ¿Es así, Enrique? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es decir, yo he visto al Papa Francisco en la FAO unos discursos que a mí me impresionaron, debo decir. Yo creo que el liderazgo del Papa Francisco en este sentido ha sido fundamental sobre todo para la Iglesia Católica. El poner el énfasis en los más vulnerables, en el desarrollo y poner en el centro el hambre, la pobreza, las desigualdades como fuente de conflictos, y el diálogo interreligioso ha hecho que la Iglesia esté jugando un papel muy importante en este sentido. Yo me acuerdo al principio de cuando fue elegido el Papa Francisco, vino a hacer uno de sus primeros discursos sobre el hambre a la FAO, y cuando yo leí el discurso, le dije a mi director general, este discurso lo podíamos haber escrito nosotros. Es decir, era una declaración clara y sin paliativos sobre cuál es el origen de las desigualdades y dónde debemos de poner nuestros esfuerzos en la lucha contra el hambre. Exacto, sí. De hecho, bueno, otra llamada de atención también que está haciendo el Papa, este líder mundial también últimamente, es sobre el tema de la sostenibilidad y el desarrollo integral de la persona, que son dos pilares fundamentales de lo que es la Agenda 2030 que nosotros estamos impulsando desde aquí, desde OECA. Y me llama la atención también cómo el Papa aborda este tema dentro de otra encíclica también muy importante que es Laudato Si. No sé, ¿qué impresión tenéis de esta o qué podéis resaltar de esta encíclica, de Laudato Si? Sabes que la Laudato Si fue presentada en la FAO, precisamente ahora no recuerdo el nombre del cardenal, pero la presentaron en la FAO. Dejo a Tiscar la palabra. Gracias. No, la Laudato Si efectivamente es otra de las grandes encíclicas del Papa, donde habla de esta casa común. La casa común habla de una familia común, habla de un destino común, habla de una hermandad de todos los seres humanos que vivimos en esta tierra y de un cuidado, ¿no?, que todos tenemos que realizar hacia esta tierra. De ahí la vinculación tan evidente que tiene, ¿no?, con los objetivos del desarrollo sostenible o los objetivos del milenio que los precedieron, etcétera, 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 ¿no? Yo pienso que falta esta visión común. Es muy importante hoy en este mundo donde de alguna manera ha muerto el nosotros, ¿no? Ha muerto el nosotros porque está emergiendo un individualismo, el sálvese quien pueda, ¿no? Lo estamos viendo con la pandemia, lo estamos viendo en infinidad de aspectos de la vida, ¿no? O sea, la encíclica Laudato Si hay como un mantra que se repite casi continuamente, ¿no?, de que todo está relacionado, todo está interrelacionado, y es la gran verdad. Es absurdo que estemos tan ciegos que no lo veamos, ¿no? Entonces,
es la idea de una familia, de un origen común, también, porque es un texto que viene de un papa, de un líder de la Iglesia Católica, un origen común de Dios y sobre todo con una visión de futuro. Hay un destino común, nos guste o no nos guste, lo creamos o no lo creamos, tenemos un destino común, ¿no? Y en ese sentido, la propuesta de la fraternidad, la propuesta del diálogo ecuménico, no solamente interreligiosos, ¿no? Sino dentro también de todas las iglesias cristianas, ¿no? De hecho, fue el patriarca Bartolomé, el patriarca de la iglesia de Constantinopla, el que propuso el 1 de septiembre como la fecha el día, ¿no? Del cuidado de la creación, ¿no? Para mí es, o sea, esta visión del Papa, ¿no? Donde subyace la idea de solidaridad, familia, fraternidad, es absolutamente necesario que cale en la sociedad para que pueda haber un futuro de paz y un futuro posible para todos. Que es posible, no digo que sea fácil conseguirlo, pero posible seguro. Se nos ha ido el tiempo, ha volado, ha sido muy intenso, pero no me gustaría terminar sin antes pediros un minuto de un mensaje, un resumen, un mensaje a la sociedad de estos temas que hemos hablado. Enrique, tú primero. Me sobran muchos segundos, es decir, yo lo tengo muy claro. Que el tema principal del que estamos hablando, que es Afganistán, Afganistán es un paso atrás. Claro, es un fracaso no solo en los objetivos de desarrollo sostenible, sino en la paz, en cómo enfocamos la relación entre los estados, y es un fracaso de la comunidad internacional, fundamentalmente. Ahora, me uno a las palabras de Enrique y bueno, yo dilataría, digamos, la perspectiva, el horizonte, no solo de Afganistán. Yo haría un llamamiento. Hay que rebelarse ante la indiferencia. Hay que ser sensible al dolor de mi vecino, viva al lado de mi casa o viva a miles de kilómetros de distancia. Y sobre todo yo diría a cualquier persona que nos escucha que todos tenemos una posibilidad en nuestra mano de cambiar el mundo. No solamente cosa de los políticos, que está muy bien, pero cada uno tiene la posibilidad de cambiar el mundo. Hay que globalizar la solidaridad y cada uno tiene la llave al menos de cambiar un pedazo de mundo, que es él mismo o ella misma. Cambiémonos nosotros, mejoremos nosotros y mejoraremos el mundo. Bueno, pues muchísimas gracias, Tiscal, muchísimas gracias, Enrique. Ha sido realmente muy intenso este diálogo. Gracias también a todos ustedes por haber participado en este diálogo ECA. Tendremos una nueva cita las próximas semanas. Seguiremos así proponiendo temas de interés y buenas prácticas también para que de alguna manera podamos seguir construyendo este mundo que todos deseamos y que de alguna manera poder seguir incidiendo y también influyendo en la toma de decisiones que repercutan en la opinión pública para el bien común. Buenos días a todos, muchísimas gracias por su atención, cuídense y sean sostenibles.